coronaria. Así como vemos pacientes que tienen diversas patologías, la enfermedad cardiovascular es la enfermedad que tiene es la principal causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular lidera en los países desarrollados como América del Norte, Europa, Asia y también regiones como Latinoamérica como primera causa de muerte. Es por eso la importancia de la prevención de esta enfermedad. La enfermedad arteriosclerótica, que es la base de la enfermedad coronaria, es una enfermedad que realmente es sistémica. Puede comprometer diversos sistemas circulatorios o partes circulatorias que tenemos en el cuerpo. La parte de la circulación coronaria, la parte de la circulación en miembros inferiores, la circulación a nivel de las arterias carótidas cerebrales, la formación de placas ateromatosas, una forma progresiva ocasiona el cierre de esta luz vascular. Durante su desarrollo de estas placas ateromatosas puede ocurrir complicaciones como rupturas de placa, trombosis, hemorragia y etcétera. Cosa que vamos a ir viendo poco a poco. He cerrado la ventana porque al costado tenemos el consultorio de pediatría y están haciendo un poquito de ruido. Muy bien, la epidemiología es importante en esto. Este es un estudio que se presentó en una revista española, la cual cambió mucho de los conceptos sobre la enfermedad arteriosclerótica, como les voy a relatar poco a poco. La enfermedad arteriosclerótica y su compromiso a nivel del corazón, causando compromiso como infarto, es más frecuente cuanto mayor edad tenemos. El varón viejo tiene mayor predisposición o mayor prevalencia a sufrir complicaciones ateromatosas en el corazón como es el infarto. Vemos una curva ascendente conforme evoluciona o estamos en los diferentes estadios etarios. Y después, una vez que pasamos los 80 años, la probabilidad de seguir vivos disminuye y por lo tanto también disminuye. Las damas, las mujeres, también tienen un incremento de la prevalencia de este compromiso, como es el infarto. Las mujeres tienen un efecto protector hasta la etapa premenopáusica. En la etapa posmenopáusica se asemejan como factor de riesgo a los varones. Entonces vemos que es una enfermedad que afecta a los grupos etarios de mayor edad y sobre todo varones. Ya sabemos que afecta más a varones de mayor edad, pero cuando vamos viendo en el transcurso de los años, cuando comenzamos a preguntar, o cuando se comenzó a preguntar este estudio hecho en Europa, la, la incidencia o el número de pacientes que sufrieron infarto de miocardio, se ve que va disminuyendo en el transcurso de los años. ¿Por qué se debe a esa disminución? Es una pregunta que dentro de poco la vamos a contestar. Este otro gráfico se ve número de pacientes por sexo que tienen enfermedad coronaria y se ve un pico más o menos alrededor del año 2004, 2005, en que el número de pacientes afectados es alto, pero después se ve una disminución gradual, tanto en el grupo etario, digo, en el grupo de sexo masculino como de sexo femenino. Igual, la mortalidad por cardiopatía isquémica, ¿no? En Rusia se incrementó respecto a los otros países, pero en todos los estudios se ve disminución del número de pacientes que disminuyen por enfermedad coronaria. ¿A qué se debe? Mejor el tratamiento, prevención de los factores de riesgo, etcétera, como vamos a ir desarrollando. Nuevamente,
la principal causa de muerte en el mundo en el año 2001. Si vemos Norteamérica, Europa, la parte del Asia, Latinoamérica, vemos que la principal causa de muerte es la enfermedad coronaria isquémica, la principal causa. Los países mucho menos desarrollados como nosotros, predominan las enfermedades infecciosas, ¿no? Pero este es el último reporte prepandemia que lanzó la OMS, porque post pandemia se distorsiona las estadísticas. Y si vemos en el año 2000, lideraba la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte, seguida del ictus. Año 2019, la cardiopatía isquémica se incrementa mucho más, seguido por el ictus. Entonces, la principal causa de muerte actualmente es la enfermedad coronaria. Es cosa, ¿qué es o qué son los factores de riesgo cardiovascular? Los factores de riesgo cardiovascular son aquellos factores que nos llevan a tener una predisposición de presentar alguna enfermedad, ¿no? Aumenta la probabilidad de que suframos esa enfermedad. A veces el tener muchos factores de riesgo incrementa esa probabilidad, pero el no tener ningún factor de riesgo tampoco nos elimina la posibilidad de tener esa enfermedad. Va a ser menos probable, pero puede existir, ¿no? Como dice acá, ¿no? La no presencia no implica que no va a aparecer la enfermedad. Los factores de riesgo se pueden clasificar en dos formas: modificables y no modificables. Los no modificables son aquellos, hagamos lo que hagamos, no podemos hacer nada para cambiarlo. Por ejemplo, el sexo. El varón tiene más predisposición, no podemos cambiar eso, el sexo no. La edad, más viejos, mayor probabilidad. La historia familiar, tampoco podemos cambiarla, ¿no? Entonces hay factores de riesgo modificables, no modificables. Y hay factores de riesgo que sí podemos modificar cambiando hábitos de vida, eh, cambiando por medio farmacológico, etc. Ejemplo, tabaquismo. Podemos modificarlo dejando de fumar. Pacientes que suelen dejar de fumar disminuye el riesgo de que tienen de hacer enfermedad coronaria. Los dislipidémicos, aquellos que tienen altos niveles de grasas en sangre, podemos modificar eso por medio tanto de dieta, aumentando actividad física o también vía farmacológica. Al igual que la diabetes, bajando de peso, haciendo más actividad física y recibiendo terapia farmacológica adecuada, podemos controlar, al igual que la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, etc. Entonces, cuanto más factores de riesgo tiene una persona, mayor es la probabilidad de tener enfermedad. Pero hemos visto pacientes, y no muy raro, que no tienen factores de riesgo mayores. Por ejemplo, son de 60 años, varones, es factor de riesgo, sí, pero adicionales no tiene. No son diabéticos, no son hipertensos, no son sedentarios. Entonces sí, decimos, ¿qué pasa con esta persona, no? ¿Por qué está haciendo la enfermedad cuando no tiene ningún factor de riesgo conocido mayor, no? Es por eso que en esta guía de la guía americana de revascularización o de tratamiento de la enfermedad coronaria, dividen los factores de riesgo en los factores de riesgo tradicionales, lo que les he dicho, diabetes, fumar, obesidad, etc. Y los factores de riesgo no tradicionales o psicosociales, que también influyen en el desarrollo de la enfermedad coronaria, como es el nivel de ingreso, eh, factores psicosociales, el nivel educativo, el empleo, el lugar de vivienda. Todo eso se vuelven factores de riesgo a que tengamos o no tengamos enfermedad coronaria. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad coronaria? La placa ateromatosa. Este es un gráfico
en el cual se ve una arteria sin ninguna lesión y debajo del endotelio comienza el acúmulo, sobre todo de ciertas sustancias que van a causar una reacción inflamatoria. Ese acúmulo de sustancias que son lípidos, etcétera, van disminuyendo la luz vascular hasta ocluirla. Pero en ese desarrollo de esa placa teromatosa, puede romperse, puede comprometerse, puede ocurrir alguna situación que se rompa esa placa y cause una obstrucción súbita debido a trombosis, acúmulo de plaquetas, acúmulo de sangre. Entonces, ocurre lo que se llama la inestabilidad, las anginas inestables. Si no ocurre esto, en el transcurso de los años se va ocluyendo progresivamente hasta causar a veces oclusiones totales. Y lo que da esta zona donde no hay compromiso de la placa es la angina estable. Acá vemos la placa, acúmulo de material, la ruptura de este endotelio, la exposición y la formación de trombos plaquetarios, trombos sanguíneos. Y si no ocurre eso, en el desarrollo de la placa en cualquier momento puede haber compromiso, y si no ocurre, la oclusión total. Placa teromatosa, placa inestable. Se van acumulando ciertas sustancias que causan reacciones inflamatorias. Se acumulan factores de complemento, leucocitos, macrófagos, una serie de cosas que esta placa va formándose, desarrollándose y ocluyendo la luz. Eso ya lo hemos explicado. Este es un gráfico histopatológico. Una placa estable, una placa ateromatosa que va disminuyendo la luz progresivamente, pero en su desarrollo de esta placa aún no ha ocluido en forma significativa esta luz, pero puede producirse una ruptura de la placa. Acá se ve una zona de ruptura y que ocasiona zonas hemorrágicas, zonas trombóticas, oclusiones súbitas de la luz, ocasionando anginas inestables, infartos y a veces muerte súbita del paciente. Entonces, esa placa ateromatosa que va ocluyendo la luz en forma progresiva nos da un signo, un síntoma que tenemos que nosotros saber, y es el dolor torácico. El dolor torácico que tiene ciertas características cuando es dolor de tipo cardíaco, que es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a la espalda, al maxilar, al brazo, a veces al epigastrio, que se presenta con el esfuerzo y calma con el reposo, ¿no? Es el signo típico de un dolor torácico. Pero también ese dolor torácico tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con una serie de entidades clínicas. Cualquier zona del cuerpo que está alrededor de esa estructura cardíaca puede doler, desde la piel hasta las partes más internas, ¿no? De la piel puede una dermatitis, un herpes zóster, una celulitis. Más abajo tenemos estructuras óseas, cartilaginosas, fracturas costales, eh, condritis. Más atrás tenemos la pleura, irritaciones pleurales por derrames, por neumonías. Más atrás tenemos los pulmones, las neumonías. En la parte media el pericardio. Hacia abajo tenemos el esófago, el estómago, úlceras, reflujos gastroesofágicos. En la parte posterior tenemos la columna. Cualquier zona de esta parte corporal puede doler y tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Hasta a veces compromisos de tipo psicógeno, ¿no? Ansiedad, ¿no? Tengo dolor de pecho, pacientes ansiosos, ¿no? Ante una noticia, una situación de estrés continuo.
Esta es una clasificación de la Sociedad Canadiense de Cirugía, de Cardiología, de la Sociedad Cardiovascular de Canadá, en que clasifican la angina crónica estable en 4 clases, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, cuando uno hace sus actividades habituales, no tiene ninguna molestia. 2, cuando hay leve limitación. 3, ya hay cuando hay marcada limitación. Y 4, cuando uno está con incapacidad para hacer cualquier actividad. Bueno, el dolor en reposo, al pequeño movimiento. Vemos a veces pacientes que acuden por emergencias. Ustedes van a recibir pacientes durante su internado que vienen con dolor precordial, intenso, opresivo. Y si diagnosticamos que es una angina inestable, ese es el paciente hasta en reposo tiene dolor. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico de enfermedad coronaria? Ya sabemos las causas, los factores de riesgo, ya sabemos la fisiopatología de esta enfermedad coronaria, la placa ateromatosa que ocluye y que en cualquier momento puede complicarse. Ya sabemos que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una serie de entidades clínicas, pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico certero de la enfermedad coronaria? Este es un gráfico que utilizan más los cardiólogos, los hemodinamistas, para describir la anatomía coronaria. Tenemos 2 arterias coronarias, una derecha, una izquierda. La dominancia depende a qué arteria da la descendente posterior. En este caso, dominancia derecha, dominancia izquierda. Bueno, la arteria coronaria derecha, sale el óseo de la coronaria derecha, va por el lado derecho del corazón, y la coronaria izquierda, que tiene un tronco que se bifurca en 2 grandes ramas, la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior da ramos marginales, la descendente anterior da ramos diagonales y ramos septales, mientras que la circunfleja da los ramos marginales. Este es un esquema que utilizan para valorar el grado de compromiso coronario, el score syntax que se llama. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes que comprometen sus coronarias? Cuando tenemos un paciente que nos acude a una emergencia o estamos en consultorio y nos relata que tiene un dolor opresivo, retroesternal, que se exacerba con el movimiento, con el ejercicio, calma con reposo, generalmente lo primero que pedimos es un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio que mide la actividad eléctrica del corazón. Y cuando esa actividad eléctrica es perturbada por oclusiones que van a causar hipoxia en ciertas zonas del corazón, esa actividad eléctrica se altera. Cuando tenemos un electrocardiograma, hay ciertas características que nos indican que el paciente puede estar sufriendo una enfermedad coronaria. Es bastante sensible este estudio. La alteración del, 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 del segmento ST, tanto su depresión como su elevación. Entonces, si vemos un paciente que tiene enfermedad coronaria con dolor y le tomamos un electro y vemos elevaciones o depresiones de ese segmento ST, hay que pensar que el paciente está haciendo un cuadro de isquemia. Igual, la onda T es importante. Las depresiones, a veces las rectificaciones de esta onda T, también nos están indicando que algo está sucediendo en el corazón. Los bloqueos de rama, sobre todo del lado izquierdo, los bloqueos de rama izquierdo nos también están diciendo que algo está pasando. Pero cuando ya el paciente infarta, la presencia de ondas Q en diferentes zonas que nos va a indicar dónde aproximadamente ha sido el infarto. Si, por ejemplo, tenemos alteraciones en las precordiales B1, B2, B3, tenemos una onda Q o una elevación del ST o una inversión de la onda T, en estos segmentos anteriores está en relación a cierta irrigación a una coronaria, generalmente son la descendente anterior.
porque la descendente anterior irriga la cara anterior y apical del corazón. Pero cuando los cambios ya son más laterales, vamos a pensar o vamos a suponer que los cambios están en relación con las arterias dependientes de circunfleja, las marginales que están irrigando la cara lateral, ¿no?, del corazón. Y cuando son B5, B6, generalmente la parte basal o posterior del corazón dependientes de coronaria derecha. Entonces, esto nos sirve como una ayuda diagnóstica. ¿Qué otro estudio tenemos? La radiografía de tórax. La radiografía de tórax puede ser una placa totalmente normal, porque no tiene por qué alterarse los pulmones, y a veces pedimos estudios radiológicos para hacer diagnósticos diferenciales con cuadros neumónicos, con fracturas, etc. O puede ser una placa totalmente alterada, un gran edema de pulmón, por ejemplo, en pacientes que han entrado en shock cardiogénico. Entonces, eso nos va a indicar que el corazón está en falencia, en falla, y ya compromete el pulmón. Entonces, una radiografía de tórax simple no nos haría un diagnóstico certero si el paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria, porque puede ser normal o sumamente alterado. Hay ciertos marcadores enzimáticos que sí son importantes para eso. Elevación de enzimas que sucede cuando hay necrosis de las células. Al morir las células, liberan su contenido, ese contenido enzimático, y nosotros podemos eh, medirlo, tabularlo, seguirlo en la secuencia por medio de estudios de laboratorio. Cuando el paciente no esté en una situación de emergencia, sino son aquellos pacientes que relatan dolores al esfuerzo, por ejemplo, doctor, les cuento a usted ya que dentro de poco van a estar en las emergencias, van a tener su consultorio, van a recibir pacientes de doctor o doctora, me duele el pecho cuando subo escaleras, sí, sí, pero cuando llego al tercer, cuarto piso con dolor, me siento, respiro y el dolor cede. Nuevamente hago un ejercicio, un esfuerzo físico, duele. Entonces, una forma de reproducir ese dolor es por medio de este estudio, la ergometría. Ponemos cierta velocidad, cierta pendiente a estos estudios para que el paciente reproduzca ese dolor o encontremos en los monitores cambios en el electrocardiograma, cambios en la presión que nos va a dar positividad de este estudio, ¿no? Positivo para isquemia, ¿no? O negativo, o dudoso, ¿no? Un viejito que no camina mucho, me cansé, dice, no pasó nada, dudoso. Otro estudio muy bueno son las ecocardiografías. La ecocardiografía es un estudio anátomo-funcional. Anatomía, porque ve paredes del corazón, pared lateral, apical, septal, ve los atrios, ve los ventrículos, ve la anatomía cardíaca. Cuando hay compromiso isquémico del corazón, ciertas partes del corazón sufren de hipomotilidad, hipocinesia. Pongamos cara lateral, dependiente de una arteria una marginal que sale de la circunfleja, ¿no? Una colateral de la circunfleja. Es una gran marginal que está con una oclusión severa. Ese territorio, gran territorio irrigado por esta marginal que es la cara lateral, vamos a verlo con hipomotilidad. Si, por ejemplo, la descendente anterior, que es la arteria más importante en la circulación coronaria, se infarta, se ocluye, y ahí al ocluirse, ha infartado una gran parte del corazón, sobre todo la parte apical, septal, vamos a ver en los estudios ecocardiográficos hipomotilidad o a veces amotilidad o asinesia de esos segmentos. Entonces, este estudio anatómico también es funcional, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver durante un estudio de ecocardiografía es cómo están las válvulas, sobre todo la válvula mitral, que a veces es comprometida por efectos isquémicos. Hay que ver la fracción de eyección del ventrículo derecho y principalmente del ventrículo izquierdo. La ecocardiografía como diagnóstico de enfermedad coronaria tiene bastante importancia. Otro estudio, hasta ahora estamos viendo estudios no invasivos. Otro estudio es la gammagrafía cardíaca.
por medio de ciertas sustancias, marcadores del corazón, solamente radioactiva, pues talio, etcétera, que se ingiere y marca determinadas partes del corazón, hay en reposo y en ejercicio. Y si vemos que en reposo hay una zona que es el contraste o este radiofármaco no pinta en forma adecuada, podemos nosotros eh, correlacionar que tal zona del corazón está dañada. Pero a veces con el esfuerzo es donde se desarrollan las zonas de hipoperfusión, porque en el reposo el corazón late tranquilo y no desencadena esos cambios, pero sí al reposo. Entonces estos estudios generalmente se hace al esfuerzo y al reposo. Y si hay una zona de que no capte el contraste, nosotros podemos decir, esta zona es una zona de no captación correlacionada con un infarto. Y correlacionamos con estudios eléctricos, el electrocardiograma, correlacionamos con el estudio de ecocardiografía. Entonces es una unión de estudios para llegar a un mejor diagnóstico. Es lo mismo. Ya. Por ejemplo, acá tenemos el cateterismo cardíaco. Esta es la arteria descendente anterior. Y donde está marcando la flecha es una lesión severa. Sabemos que la coronaria descendente anterior irriga la parte septal, cara anterior y apical. Está la parte del ápex. Y como hay hipoperfusión, hay hipocaptación del contraste. Mire, hipocaptación en la parte apical en relación con una oclusión significativa de la descendente anterior. Hay otros que son mucho más sensibles que la gamografía, que como es el PET, la tomografía de emisión de positrones con perfusión de amonio y metabolismo de glucosa. Son mucho más sensibles para ver viabilidad miocárdica, ¿no? Ver zonas de infarto, ver compromiso, extensiones de este compromiso de hipoperfusión, de necrosis, como seguro ya les han explicado en las clases de cardiología. Otro estudio que se realiza es la resonancia. La resonancia no es muy bueno para ver enfermedad coronaria, pero sí es bueno para ver ciertas características del corazón como fibrosis, se calcula fracciones de eyección sobre todo de corazón derecho, ver funcionamiento de ciertas válvulas, etc. Pero un estudio muy bueno es la angiotomografía coronaria. Hay pacientes, personas que se hacen estudios de angiotomografía coronaria para descartar compromiso de estas arterias. La angiotomografía es muy buena porque cada vez los equipos, los tomógrafos tienen mayor corte, mayor velocidad de trabajo. Entonces se ve imágenes muy nítidas, como se ve acá en el gráfico, ¿no? La descendente anterior, el tronco de la coronaria, la circunfleja, los ramos marginales, diagonales, y ahí se ve zonas de oclusión y nos puede correlacionar con la sintomatología, con los cambios eléctricos. Nosotros a veces en el hospital, por ejemplo, no podemos cateterizar a un paciente por cuadros de endocarditis cuando hay múltiples verrugas en válvula aórtica, pero el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, diabético, viejo, varón, ¿no? Factores de riesgo cardiovascular, pacientes de 60, 70 años con diabetes, endocarditis. Entonces tienen varios riesgos, factores de riesgo cardiovascular que podrían tener enfermedad coronaria, pero no podemos hacer cateterismo porque lo alrededor de los óseos está lleno de verrugas, ¿no? Peligro de embolismo, de que se suelten esas verrugas, se vayan al cerebro, a las coronarias, a los riñones, etcétera, émbolos sépticos. Se hace estudios de angiotomografía y a veces diagnosticamos por estos estudios lesiones que a veces no están demostradas, ¿no? Porque son ocultas. Todo lo hablado anterior son estudios no invasivos, no invaden al cuerpo, no se mete catéter, no se mete sonda, no se mete nada.
Son estudios no invasivos del diagnóstico de enfermedad coronaria. Ahora vamos a hablar de los estudios invasivos. El principal estudio para diagnóstico, el gold estándar, como se dice, del diagnóstico de enfermedad coronaria es la angiografía coronaria por un cateterismo cardíaco. Cateterizamos el corazón, invadimos el cuerpo por medio de catéteres, por eso son estudios invasivos. Son de alto valor diagnóstico, tienen alta precisión y también no solo sirven para hacer diagnóstico, sino también para hacer terapia en el sentido de colocar stents, hacer angioplastías, colocar stents, ¿no? La invasión o el cateterismo cardíaco puede ser hecha por cualquier arteria del cuerpo. Generalmente se utiliza la arteria femoral, la ingle, y actualmente están usando las arterias radiales. Por la arteria radial o la femoral suben catéteres y llegan a los ostium de las coronarias, inyectando contrastes y dibujando todo el árbol coronario. En este caso, por ejemplo, tenemos una coronaria izquierda, una lesión severa al final del tronco de la coronaria. Y después se ve un ramo descendente anterior y un ramo circunflejo con su colateral marginal de buenas características. En este caso se cateterizó la coronaria derecha y se ve una oclusión severa en el tercio medio y otra severa antes de la bifurcación en descendente posterior y ventricular posterior. Entonces son estudios invasivos. Pero a veces tenemos duda si las lesiones son severas o no. Y existe un estudio que se llama la reserva de flujo fraccionada. Por el catéter se mide la presión pre y post oclusión. Por ejemplo, si tiene 100 antes y posterior tiene, acá le pone 70. Tiene 100 antes y posterior 70, hacemos una división y es LFFR, ¿no? Flujo fraccionado, es en inglés, ¿no? La reserva de flujo coronario fraccionada. Si es mayor a 0,8 es normal, pero si es menos de 0,8 significa que hay una significancia en esa oclusión. Hay una perfusión disminuida posterior a la oclusión. Son estudios invasivos. Y hay otros estudios invasivos que la ecografía intravascular intracoronaria, como es el IBUS. Así como vemos acá, por el mismo catéter ingresa un catéter que en la punta tiene un ecógrafo y ve la luz vascular y diagnostica si hay o no oclusiones significativas. Tenemos todo eso, lo que les relato en el instituto, ¿no? El tratamiento de la enfermedad coronaria. El principal tratamiento, como lo decimos siempre, tiene que ser la prevención de los factores de riesgo. Aquellos factores de riesgo modificables tenemos que prevenir. Si el paciente fuma, que ya deje fumar. Si el paciente es obeso, que camine, que haga terapia física, que baje de peso, que cambie su estilo de vida. Si el paciente es hipertenso, controle la presión por medio de fármacos, etc. Si es hiperlipidémico o dislipidémico, etc. Entonces, controle los factores de riesgo antes o paralelo a la toma de medicación. El tratamiento médico, que seguro ustedes lo hacen más completo en las clases de cardiología, porque es una clase quirúrgica, incluye, pues, ¿no?, control de factores de riesgo, evitar todo aquello que nos desencadene la angina, porque si yo al correr o subir escaleras me da angina, evito. Y ahí comienza el control, pues, farmacológico, ¿no? Los vasodilatadores, los antiagregantes plaquetarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una angina estable, antiagregantes plaquetarios, que tenemos una serie de antiagregantes plaquetarios, principalmente el ácido acetil salicílico o aspirina, en dosis de entre 81 a 100 miligramos por día, ¿no? Y otros antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, el prasugrel, ¿no? El clopidogrel que utilizamos más en dosis de 75 miligramos por día, ¿no? Los nitratos,
vasodilatación, disminución de carga, precarga, ¿no? Los beta bloqueadores, que hay una serie de beta bloqueadores, ¿no? Bisoprolol, atenolol, etcétera, etcétera. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyendo consumo de oxígeno y por lo tanto disminuye la probabilidad de tener dolores anginosos, ¿no? Beta bloqueadores antagonistas de calcio por relajación del músculo liso vascular. Son fármacos que se utilizan en periodos de angina estable, ¿no? Que los pacientes que están con su angina, ¿no? Acá falta agregar, por ejemplo, como tratamiento de la angina estable, los fármacos, los que disminuyen la carga grasa, los que disminuyen, los que nos corrigen de las dislipidemias, como son la torvastatina, la simvastatina, etcétera, ¿no? Pero cuando el paciente entra en angina inestable, el dolor, porque la placa que hemos visto en la fisiopatología se ha fracturado, se ha roto, se ha trombosado, etcétera, entonces el paciente tiene que estar en reposo, ponerle oxígeno. A veces si el dolor es muy intenso se utiliza morfina, el uso de vasodilatadores endovenosos como nitroprusiato, nitroglicerina, el uso de beta bloqueo endovenoso. Y si el paciente está en un cuadro de infarto y no hay tiempo de llevarlo para que le haga un estudio de cateterismo, el diagnóstico preciso, también se puede hacer la trombolisis. Todo esto va para evitar la necrosis, la muerte del tejido del miocardio, ¿no? Este es un gráfico de una angina estable, va disminuyendo la luz progresivamente, distal esta oclusión, hay hipoperfusión, y si medimos la presión pre y post, vamos a ver disminución, menos de 0,8, como se vio, más de 0,8 es normal. Hay a veces vasoespasmos, hay presencia de disecciones, de trombo, etcétera, ¿no? En este corazón. Los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos son aquellos causados generalmente como principal causa la alteración de esa placa ateromatosa en desarrollo. A veces una placa no oclusiva, no es oclusión severa, pero se rompe esa placa, se lacera y se expone las partes de que tiene la parte detrás de la placa y se presenta pues infartos, oclusiones, síndromes coronarios agudos, ¿no? Como van a ver o ya lo deben haber visto en clases de cardiología, ¿no? Se rompe la placa, la primer paso es la agregación, agregación plaquetaria, por eso una parte del tratamiento de la angina inestable es el uso de los antiagregantes plaquetarios en alta dosis. El clopidogrel en 300 miligramos se les da. Se rompe la placa, se forman trombos oclusivos o suboclusivos, o suboclusivos, y dependiendo de esto, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿no? No ha ocluido totalmente. Si la troponina es normal o troponina elevada, vemos, pues es una angina inestable, y cuando la troponina se eleva y es un infarto sin elevación del ST. Complicaciones de la placa ateromatosa. Si la placa ateromatosa ha ocluido totalmente el vaso, se denomina síndrome coronario agudo con elevación del ST, con ese nivel ST que hemos visto. Hay troponina es elevada y se ve un infarto con elevación del ST. Son complicaciones de la placa ateromatosa, los síndromes coronarios agudos. Estoy en unas clases chiquitas. No, estamos con el doctor. Disculpen, ¿salió bien su paciente? Más o menos, ya. 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 Muy bien. En el año 2021, disculpen la interrupción, sino que estamos de turno con el doctor Dávila. En el año 2021, periódicamente a nivel del mundo se va publicando artículos de guías en cuales nos dan cómo revascularizar el corazón, cómo hacer el mejor tratamiento, porque ya hemos visto que los síndromes coronarios es una de las principales o la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Entonces,
periódicamente a nivel del mundo, tanto la sociedad europea como la sociedad americana, la norteamericana, publica guías de trabajo, cómo hacer mejor el diagnóstico, mejor el tratamiento de esta enfermedad teromatosa que tantas muertes y secuelas causa en el mundo. Y define lo siguiente, la definición cuando una lesión es severa, y eso quiero que aprendan, porque creo que en el grupo anterior vino esta pregunta. Una lesión severa se denomina cuando la estenosis, la severidad de la estenosis es mayor a un 70%. En todos los ramos, voy a regresar acá y les voy a explicar mejor. No, estoy avanzando. En los ramos, no es el tronco en la coronaria izquierda, que ahora les voy a decir, en los ramos, que es la circunfleja, la descendente anterior, la coronaria derecha, las lesiones mayor a un 70% son severas, no 50, 70%. Pero cuando la lesión es en el tronco de la coronaria izquierda, el tronco antes de la bifurcación en las dos ramas principales, que es circunfleja y descendente anterior, cuando la lesión es en este tronco de la coronaria izquierda mayor a un 50%, se denomina severa. Mayor de 70% en los vasos que no es la arteria principal o el tronco de la coronaria izquierda. Si hay compromiso de esta, es mayor a un 50%. Entonces tengamos presente ese concepto importante. La severidad de excepción del tronco de la coronaria izquierda es mayor cuando es un 70%. En el tronco de la coronaria izquierda sí se ha visto por estudios de perfusión, etcétera, que las lesiones mayores a un 50% sí son severas. Muy bien. Los europeos, la Sociedad Europea de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, también lanzan guías en forma periódica. La última guía de la Sociedad Europea fue en el año 2018. Vamos, 19, 20, 21, 22, 23. Es posible que en el transcurso del año o el próximo año se esté publicando la otra guía, porque va más o menos paralelo la publicación de guías americanas con las guías europeas, porque ellos no es que compiten en conocimiento, sino se van actualizando de acuerdo a ciertos estudios, etc. En esta guía, que los españoles lo traducen, porque la guía de la Sociedad Europea lo publican en inglés, pero los españoles la misma guía lo traducen, publican este gráfico. Hay dos formas de revascularizar esas lesiones severas que hemos visto. Hemos dicho, mayor a un 70%, en el no tronco es severo. Entonces, hay dos formas de revascularizar esas lesiones severas. Cuando nos están causando angina, nos están deteriorando la vida, cuando el paciente está en una angina inestable o una angina estable, pero el paciente es limitado por dolor, etc. El intervencionismo coronario percutáneo y el CAF es la revascularización quirúrgica. Entonces, la revascularización o la forma de abrir esas arterias no siempre es por cirugía poniendo puentes o por cardiología haciendo angioplastías con stents. Hay puntos a favor de cada procedimiento, que en un rato lo revisamos. Entonces, como cuando hablamos de tratamiento de la enfermedad coronaria, tratamiento no médico, tratamiento ya final, nosotros tenemos que hablar de estrategias de revascularización. Y eso les digo a sus compañeros cuando vienen acá al hospital. Vemos estrategias de revascularización. ¿Cómo vamos a liberar de ese paciente que tiene una oclusión severa en la descendente anterior, en la porción proximal, el paciente está en riesgo de infarto, o el paciente está en una angina inestable con riesgo de infarto, oclusión, muerte súbita, arritmias, etc. Hay las estrategias de revascularización.
Y esas estrategias son dos, como le hemos dicho, ¿no? El intervencionismo coronario percutáneo y la revascularización. ¿Qué hay a favor para uno y qué hay a favor para otro? Entonces, son gráficos sacados de la última guía americana. Vamos a poner solo dos ejemplos para que no cause mucha confusión. Cuando el paciente está en cuadro agudo, su riesgo de vida está, pues, el riesgo de muerte se incrementa, ¿no? El riesgo de permanecer vivo disminuye, ¿no? Entonces, cuando el caso es agudo, estamos a favor del intervencionismo coronario percutáneo, porque tenemos que hacer el menor tiempo para que ese vaso se abra y evitar la necrosis o el infarto del músculo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso lo dice acá, ¿no? Pacientes con infarto de miocardio, con elevación del ST, ¿no? El intervencionismo coronario percutáneo debe ejecutarse como una forma de mejoría de mejorar la supervivencia del paciente, ¿no? Pero hay casos en que no se puede hacer intervencionismo porque son lesiones críticas, muy calcificadas, el cual recién el paciente va a pasar a ser operado. Eh, Indicaciones para revascularización en el infarto de miocardio con elevación del ST. Verde, no. Siempre lo primario. Primario, ¿no? Síntomas inicia en pocas horas. Intervencionismo coronario percutáneo. Si es factible, si es, no se puede, va a cirugía. Mayor de 12 horas. Eh, si está en shock, Si está en shock, el paciente, la primera indicación es el intervencionismo coronario percutáneo. Si el paciente no es posible, hay que operarlo. Entonces, como primera indicación en los cuadros agudos es el intervencionismo coronario. Después vamos a ver la posibilidad de cirugía. Siempre eso. Disculpe un ratito. ¿Qué pasa? ¿Está crítico? Sí, está en la derecha. Y está crítico, paciente. Ahí está boteando, pero el izquierdo le está muy bien. Pero derecho no. Ellos le decimos que ponga de derecha. Si va a fallar, hay que operarlo más tarde. Que ya no, si ya meterle nuevo a sales para morir. No más que lo manejen en el infarto. Ahorita voy a la UCI. Disculpe, es que estamos en pleno trabajo. Disculpen la interrupción. Un paciente ha salido crítico de sala. Entonces, recapitulando, cuadro agudo, en lo posible, llevarlo al paciente a un intervencionismo coronario percutáneo, porque tenemos que disminuir el tiempo de isquemia. Pero si falla o no se puede, recién es la cirugía, en los casos agudos. Cuanto menos tiempo, el tiempo corre, el tiempo va deteriorando el músculo, va necrosando mayor, ¿no? Shock cardiogénico, inmediatamente una estrategia invasiva. ¿Y cuál es la mejor estrategia invasiva? Cuando estamos en ese apuro, es el intervencionismo coronario percutáneo. Y eso lo va describiendo, lo va dilucidando, lo va fragmentando estos conceptos, ¿no? Revascularización. Y es muy diferente cuando el paciente pasa a una fase crónica de la enfermedad. Cuando el paciente no es una angina estable, que solo se marca como el esfuerzo, nunca ha tenido esos cuadros agudos, el concepto cambia. Generalmente en estos casos lo que más se hace es la cirugía.
Hace poco ha habido, mañana los compañeros que están con ustedes aquí en el INCOR vamos a escuchar una charla preparada por el doctor Ríos sobre la cirugía en casos estables, la cirugía en la enfermedad coronaria estable que me han puesto en moderador. Entonces, revisando el tema, hay pacientes que no quieren operarse o no pueden operarse por diversas causas, ¿no? Cánceres, religión, por ejemplo, no quieren operarse porque no quieren usar sangre o simplemente no quieren operarse y siguen tratamiento médico. Y se ha visto que en algunos casos el tratamiento médico es tan exitoso que hay líneas paralelas de sobrevida entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En casos de estabilidad, no estamos hablando de inestabilidad. Entonces yo creo que el tratamiento de la angina estable aún está en discusión. Algunos dicen inmediatamente cirugía, otros dicen no, intervencionismo. Pero se ha visto que cuando comparamos la angina estable, la cirugía versus el intervencionismo, la cirugía es mejor, porque evita eventos repetitivos, reinfartos, oclusiones de Stent, etc. Entonces, la cirugía todavía está ganando en ese aspecto cuando es estable, ¿no? Tal vez con el desarrollo tecnológico de nuevos Stent, nuevas formas de hacer angioplastia, nuevos fármacos que evitan o que disminuyen la formación de placas ateromatosas, tal vez en el futuro la cirugía vaya disminuyendo sus indicaciones que cada día son menos. Les cuento anteayer cuando pasé visita, eh, actualmente estoy jefaturando el servicio de cirugía cardiovascular y quería ver un paciente coronario. En toda nuestra sala de hospitalización de cardiología solo había un paciente operado de revascularización coronaria. Los demás eran válvulas, endocarditis, cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, cada día vemos menos el número de pacientes que se van operando porque tenemos a disponibilidad el tratamiento médico que es muy bueno y también el intervencionismo que está evolucionando a pasos rápidos. La angioplastía coronaria transluminal percutánea es el término exacto del intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Angioplastía, porque el angio es una plastía, una dilatación a ese vaso. Transluminal porque se hace a través de ese vaso, ¿no? Es un gráfico, una placa ateromatosa, oclusiva, severa, mayor a un 70%, el cual pasa un catéter. El catéter tiene un balón, el balón infla, esta zona se infla el balón, la zona oclusiva desaparece y para evitar que esa zona oclusiva vuelva a regresar a su estado, se coloca un stent, que es una malla, que actualmente ya no son solo un metal, sino tiene unido a ese metal ciertos fármacos liberadores fármacos que se van liberando poco a poco para evitar la reestenosis, ¿no? ¿Y qué queda después de una oclusión tan severa? Un vaso totalmente permeable. Es un gráfico simple, lo mismo, catéter, balón, y procedimientos que se hacen en 20 minutos, 15 minutos, en manos muy experimentadas, salvan la vida y hacen que el paciente rápidamente regrese a su estado previo, reincorporan al trabajo, etcétera, etcétera, evitando grandes cortes, disecciones de arterias, venas, como estamos haciendo en la cirugía. Este es un gráfico de una oclusión total de una circunfleja y después del cateterismo, la angioplastía y la colocación de un stent, se ve la recanalización total de este vaso que estaba ausente. En este caso, esta zona, este territorio muscular irrigado por esta gran marginal, estaba en riesgo de sufrir un gran infarto. Y finalmente, para acabar, doctores, el tratamiento quirúrgico que cada día vemos menos nosotros. Ya les hablé, el tratamiento quirúrgico se reserva en los casos, cuando el caso es agudo, cuando no se puede hacer intervencionismo,
o en la mayoría de los casos crónicos, porque se ha visto que la cronicidad mejor es la cirugía que el intervencionismo. Cuando hacemos cirugía, cuando les expliqué la clase de anatomía, la incisión estándar para hacer una cirugía coronaria o una cirugía cardíaca es la esternotomía media, el corte del esternón, la apertura y la visualización de todas las estructuras. La incisión estándar para hacer una cirugía cardíaca es esternotomía media. Muy bien. La cirugía cardíaca de coronarias puede hacerse con el corazón en movimiento y con el corazón detenido. Tiene puntos a favor, puntos en contra. Actualmente en nuestro instituto hacemos muy poca cirugía con corazón latiendo, porque se ha visto que la patencia, los puentes a largo plazo disminuye, o sea, la permeabilidad, porque poner puntos en coronarias que miden 1,5 milímetros, 2 milímetros, a veces es difícil, a pesar de que usamos lupas, ¿no? Hacemos lupas quirúrgicas. Entonces, pero es posible. Ayer, por ejemplo, en el instituto hemos puesto un paciente, hemos hecho revascularización con corazón latiendo. Pero cada día estamos disminuyendo ese número, limitando su uso a casos muy especiales. Mientras que la cirugía convencional es detener el corazón. Detenemos el corazón y sobre un corazón detenido ponemos una serie de injertos arteriales, venosos, como les voy a explicar. Entonces, esas son las dos formas de revascular el corazón, con corazón parado y corazón en movimiento. ¿Qué tenemos que usar cuando hacemos la cirugía? Tenemos que usar injertos, conductos, lo que se llama los hemoinjertos. Son conductos por donde va a pasar sangre para superar los cuadros obstructivos. Esos conductos son de dos tipos, arteriales y venosos. Eso quiero que lo sepan bien, porque es pregunta de examen generalmente. Los conductos para revascularizar el corazón o los hemoinjertos son arteriales y venosos. El venoso generalmente es por la mayor cantidad de veces, porque se ha visto que la vena más adecuada es la vena safena interna. El conducto venoso para revascularizar el corazón es la vena safena interna, que tenemos uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo, que es la vena más larga del cuerpo, que comienza en tobillo y termina en ingle. No se exceptúa su uso, por ejemplo, en varices, esclerosis, etc., ¿no? Pero no sirve para revascularizar, ¿no? Cuando es un conducto normal. Y los injertos arteriales, que también sirven para revascular el corazón, son dos principales. La arteria mamaria interna, esta es retroesternal, la primera ramela subclavia que desciende, hay una mamaria interna izquierda y una mamaria interna derecha. Y el otro injerto arterial más usado son las arterias radiales que salen del antebrazo. Tenemos una radial derecha, una radial izquierda. Cada uno de ellos tiene pro y contra. El beneficio de un injerto venoso es su rápida disección, porque como está debajo de la piel, empaquetado en la parte grasa, sobre la aponeurosis, es fácilmente extraíble. Pero tiene una desventaja. La desventaja es que su patencia a largo plazo disminuye. Más o menos a los 5 años, la mitad de los injertos venosos ya se ocluyeron. Ahora, los injertos arteriales son de más difícil disección porque es retroesternal, hay que abrir el pecho, disecar antes de poner el paciente, a ponerlo al paciente, hay que disecar la zona del antebrazo, podemos tener lesión del nervio radial, etc. Son más difíciles de su disección, pero la gran ventaja que tenemos es que su patencia a largo plazo supera los 10 años. Más o menos el 90% de los injertos arteriales a 10 años están patentes. Por lo tanto, si operamos un paciente joven o de expectativa de vida larga, porque actualmente las personas están pasando los 80 años,
Entonces, si vemos que su expectativa de vida es larga, debemos usar injertos arteriales, porque los injertos venosos a corto tiempo se están ocluyendo. Si el paciente es pues, de mayor edad, por ejemplo, ahora que he operado a un paciente de 76 años que acabo de operar, que tiene reemplazo de válvula aórtica y 3 puentes, le he revascularizado usando la arteria mamaria, que es el principal injerto arterial, a la principal arteria coronaria, la arteria mamaria, la descendente anterior, y 2 puentes venosos que hemos puesto. Esos puentes venosos que le duren 5 o 6 años, le hemos puesto en secuencial, dura un poco más, 80 y tantos años, la mamaria le va a durar 20 años, ese paciente puede llegar con estas cirugías y su sobrevida es larga, pues llegar a los 90 años. Entonces, así tenemos que trabajar en los servicios de cirugía cardiovascular. Cuanto mayor es el uso de injertos arteriales, mejor es la calidad del servicio. Muy bien. Permeabilidad global, a los quinto, décimo de año, casi la mitad de los injertos ya están ocluidos. Si una persona tiene 50 años y le ponemos un injerto venoso, antes de que llegue a los 60 años ya puede estar ocluido ese injerto venoso. Por eso los injertos arteriales es de uso primordial actualmente, ¿no? La expectativa de vida cada día es mayor en los pacientes. Este es un injerto venoso, un injerto tubular que se saca de la parte interna de las piernas. Las arterias radiales tienen alta permeabilidad, más o menos 90% hasta 10 años. Este es un gráfico que se saca de la revista. Injertos venosos, safena interna, injertos arteriales, la arteria mamaria, que es derecha e izquierda, que están dibujando la izquierda, y las arterias radiales, que están dibujando también la radial izquierda. Clasificación, bueno. Si ustedes se ponen a leer libros de cirugía cardiovascular, nos habla mucho de otros injertos arteriales, como es la arteria gastroepiploica, la arteria esplénica, la arteria, ¿cómo se llama? La que corre entre los músculos rectos, las epigástricas, etc. Mire, yo tengo muchos años de cirujano, he estado en varios países haciendo cirugía, como rotaciones, he estado en Europa, he estado en Houston, he estado en Argentina, en Brasil, bueno, en varios lugares. No he visto el uso de otras arterias que no son la radial y la mamaria. Por ejemplo, sacar una arteria esplénica, vamos a tener que abrir el abdomen, hacer una esplenectomía, sacar una arteria gastroepiploica. No, es teóricamente sí se puede hacer, ¿no? Pero en la práctica es poco usado, ¿no? Una arteria esplénica, va a tener que hacerle una esplenectomía a un paciente, ¿no? Salvo la necesidad en pacientes que no tienen venas porque han sido operados de safenas bilaterales, que sean amputados de los brazos, no sé, ¿no? En casos muy, muy especiales podría hacerse, pero lo habitual no lo es. La técnica de anastomosis terminal lateral, dador, receptor, coronaria, injerto. La forma de anastomosar sin Bombet es un estabilizador coronario y estamos usando el estabilizador coronario. Solo el corazón sigue en movimiento, pero esta parte está paralizada, el cual nos permite colocar injertos venosos, arteriales. Acá hay fotos, una arteria mamaria, otra arteria mamaria, ¿no? Injertos arteriales puros, vena safena, arteria radial, arteria mamaria, sobre el corazón como puentes arteriovenosos, ¿no? Cuando hacemos cirugía con bomba, con corazón latiendo, utilizamos la máquina corazón-pulmón, que tiene un oxigenador, el cual la sangre llega, se oxigena y se devuelve al paciente, ¿no? Y eso sería todo, doctores. No sé si ustedes
tienen alguna pregunta en especial y podría yo responderles.